Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este video es para que sigamos viendo el tema de la comunicación. Ya vimos los factores principales de la comunicación, que eran emisor, receptor, código, canal, mensaje y contexto. Ahora nos toca ver lo que tiene que ver con las variables lingüísticas. También vimos las funciones, ¿se acuerdan? Y los factores secundarios. Hoy vamos a ver las variables lingüísticas y por qué. Porque todo esto que hemos visto y lo que vamos a ver hoy tiene mucha relación con la comunicación. Todo está relacionado. Como vimos al principio de la unidad, la comunicación es algo inherente en el ser humano y es algo muy importante. De hecho, los seres humanos sentimos la necesidad de poder comunicarnos con otros. Entonces, debido a eso, es que estamos viendo algunas formas en que se manifiesta esta comunicación. Ahora, es importante entender que esto de la comunicación tiene que ver justamente con eso, con la parte del lenguaje o del idioma, ¿ya? No debemos confundirlo con la literatura, ni tampoco con el estudio de la lengua, como es la ortografía y la gramática, ¿ya? Eso es otra cosa. Nosotros lo explicamos a principio de año cuando fuimos al instituto, ahí hicimos un cuadro para que ustedes entendieran que existen tres formas en que se manifiesta la lengua, y una de ellas es la comunicación. Y es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? En los videos anteriores también mencionamos esto, pero se lo hago saber para que se entienda. Quería felicitarlos también por sus trabajos, han estado muy buenos y eso quiere decir que están entendiendo bien la materia. Ahora, recordarles también que siempre quedan estos videos en el aula virtual para que ustedes los puedan estar repasando continuamente. Recuerden que debido a que no tenemos clases todos los días, no podemos estar enfatizando siempre los contenidos, pero ustedes tienen el video ahí que lo pueden repasar y si necesitan ayuda, si algo no entendieron, me lo pueden hacer saber a través del chat del aula, ¿ya? Yo estoy ahí siempre dispuesta a poder respondérselo apenas pueda, que casi siempre es en el mismo día. Muy bien, vamos a pasar a ver lo de hoy, que tiene que ver justamente con una parte, igual que los factores de la comunicación, igual que las funciones del lenguaje, con esto de la comunicación o del idioma en sí. Y vamos a ver lo que se llama las variables lingüísticas. Les voy a compartir la pantalla ahí para poder explicarlo y ustedes recuerden siempre ir tomando apuntes, chiquillos, ir anotando en su cuaderno esto, porque esto es materia y a través del aula virtual o en el futuro, si es que volvemos a las clases presenciales, vamos a tomar evaluaciones de esto. Entonces necesitamos saber si ustedes van entendiendo, van comprendiendo bien la información. Ahora, deben tenerlo en su cuaderno porque es la materia. Muy bien, vamos a pasar a ver primero la definición de las variables lingüísticas. Vamos a dejar atrás las funciones del lenguaje y también los factores, ¿ya? Tienen relación, pero los vamos a dejar atrás para centrarnos en lo que son las variables lingüísticas. Primero, debemos entender que las variables lingüísticas son todas las diferencias que se dan en la lengua, en el habla, entre hablantes de un mismo idioma, ¿ya? No vamos a ver las diferencias que se dan entre el español y el inglés, o entre el español y el chino, o entre el chino y el alemán, no. Eso no son las variables lingüísticas que nos interesan a nosotros. Las variables lingüísticas que vamos a ver son las diferencias que se dan en hablantes de un mismo idioma. Lo voy a anotar acá abajo para que ustedes lo puedan tener ahí como definición, ¿ya? Porque después no saben ahí qué anotar. Variables lingüísticas. Se definen como las diferencias en la lengua entre hablantes de un mismo idioma. Esa es la definición de variables lingüísticas, ¿ya? Y estas variables lingüísticas que se dan entre hablantes de un mismo idioma se pueden dar de cuatro formas. La variable diatópica, la variable diacrónica,
la variable diastrática y la variable diafásica. Estos son los nombres con que se conoce normalmente, pero además tienen otro nombre. Yo más abajito les voy a poner cuál es el nombre que también se les conoce, ¿ya? Y cada una corresponde a una diferencia que se da en hablantes de un mismo idioma. Por ejemplo, vamos a ver la primera, la variable diatópica. Ahí dice que son las diferencias entre los hablantes por razones geográficas. Entonces, vamos a poner acá abajo variable para ir explicándolo y así lo van entendiendo mejor, ¿ya? Variable diatópica. A esta variable también se le conoce como geográfica, ¿ya? Se le conoce como variable geográfica. Entonces, le vamos a poner otro color ahí para que no se confunda. Esta variable geográfica corresponde justamente a las diferencias que se dan entre hablantes que hablan el mismo idioma, pero viven en lugares distintos. Y se da de dos formas, la variable diatópica o geográfica. Se da, lo voy a anotar ahí para que ustedes lo noten, ¿ya? Se da de dos formas. Local, ¿ya? Local es la primera forma en que se da, la forma local. ¿Qué significa esto? Las diferencias en cuanto a la lengua entre hablantes de un mismo país. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé si alguno ha ido al norte o es del norte, ha visto que los que viven en el norte, los nortinos hablan de una manera distinta. Por ejemplo, al ombligo le llaman pupo, los ariqueños o los iquiqueños, ¿cierto? Los calameños. Entonces, acá le decimos ombligo. Hay otra diferencia, por ejemplo, al pan batido de acá de la quinta región, en el sur le llaman pan francés o marraqueta. Esas diferencias que se dan en la lengua en el mismo país, pero en diferentes regiones, se le llama variable diatópica local. Por ejemplo, en el sur le llaman chomba al chaleco. Acá le decimos chaleco. Chaleco o chaleca si es abierta. En el sur le dicen chomba. Todo ese tipo de diferencia se refiere a la variable geográfica o diatópica. Y en este caso, como hablamos de las diferencias en cuanto a la lengua entre hablantes de un mismo país, de regiones diferentes, pero de un mismo país, se llama variable diatópica local. Ahora hay otra variable diatópica que es la por los países, ¿ya? Que son las diferencias entre países de una misma habla y que se le llama general. Es la variable diatópica general. Y son las diferencias entre hablantes de una misma lengua. Eso es muy importante, ¿ya? De una misma lengua, porque recuerden que no vamos a ver las diferencias entre distintas lenguas, sino que de una misma lengua, pero que viven en distintos países, ¿ya? En distintos países. Por ejemplo, ustedes si alguno ha ido a Cuba o sabe, en Cuba a las micros le dicen guagua. Y acá en Chile las guaguas son los bebés. Por ejemplo, en Argentina al polerón le llaman pullover. Acá le decimos polerón. En Argentina le llaman remera a la polera, que nosotros conocemos los chilenos. Por ejemplo, en España le llaman ordenador al computador que nosotros conocemos. O le llaman coche al auto. En otros países le dicen carro, como en Colombia, en Venezuela. Entonces, esas diferencias que se dan entre hablantes de un mismo idioma, pero que viven en un distinto país, se le llama variable diatópica general.
Les voy a poner ahí unos ejemplos para que se entiendan, ¿ya? Por ejemplo, en la local son las diferencias entre los hablantes de un mismo país. Voy a poner ejemplo, el de la marraqueta, que es el más conocido, ¿ya? Ejemplo, marraqueta, pan batido, que es el que comemos acá en la zona centro, le decimos pan batido, ¿cierto? No le decimos pan francés o marraqueta, le decimos pan batido. Y en la general vamos a poner el ejemplo de Cuba, que le llaman guagua, guagua, es la micro, ¿cierto? Y acá le llamamos micro simplemente. Y guagua es un bebé. ¿Ya? Entonces, eso. Muy bien. Entonces, esta es la conocida como variable diatópica o geográfica. ¿Se dan cuenta? Entonces, como dice ahí el cuadro, explica las diferencias que los hablantes tienen por razones geográficas. ¿Ya? De nuevo, son del mismo idioma, ¿ya? Personas que viven en distintos lugares, ya sea dentro de un país o dentro de un continente, en el caso de la general, pero que hablan el mismo idioma. ¿Ya? No estamos hablando de las diferencias de distintos idiomas, sino que del mismo idioma. Muy bien, eso es con relación a la variable diatópica. Vamos a ver ahora la variable diacrónica, ¿ya? La vamos a anotar aquí abajito para que no se enrede. La variable diacrónica. Variable diacrónica. Acuérdense de ir anotando esto porque esto es parte de la materia, ¿ya? Tienen que tenerlo en su cuaderno. Si no lo alcanzan a anotar en la clase, tienen que tenerlo acá, en el cuaderno. Aprovechen ahora de anotarlo. Recuerden que esta clase queda grabada, así que lo pueden anotar ahora mismo a medida que lo vamos viendo como clase, o después ustedes cuando tengan tiempo lo van anotando, pero tienen que tenerlo en su cuaderno, ¿ya? Eso siempre tienen que tenerlo claro. Muy bien, ¿qué es la variable diacrónica? Volvamos al cuadro. Dice que se refiere a las diferencias según edad o época de los hablantes, ¿ya? No habla igual una persona que tiene 70 años que un joven de 15. El idioma es el mismo, pero las expresiones que utiliza son diferentes. Por ejemplo, ustedes van de carrete. Las personas mayores esa palabra la conocen porque ahora todo el mundo la dice, pero para ellos el carrete es el malón. Ha cambiado esa palabra, ¿cierto? Se le da otro nombre. Quizás antes se utilizaba las citas o el noviazgo y ahora se utiliza el pololeo o el andar. Son palabras que van cambiando según la edad que tenga la persona. Entonces la vamos a definir, la variable diacrónica, como las diferencias entre hablantes, vamos a repetir siempre esta misma idea, entre hablantes de un mismo idioma, pero que pertenecen a edades distintas. Quizás con sus padres no exista tanta diferencia de edad, seguramente sus papás tienen entre 40 y 50 años, no son personas adultos mayores, pero me imagino que existe una diferencia en cuanto al habla y muchas veces le dicen, pero ¿qué estás diciendo? No te entiendo, porque los jóvenes en general utilizan palabras o términos que para los adultos son desconocidas y viceversa, ¿ya? Los adultos también utilizan ahí palabras o expresiones que quizás para los jóvenes tampoco son conocidas. Ahora, la variable diacrónica se da en ese sentido, en el que vimos, ¿ya? Las diferencias entre hablantes de un mismo idioma, pero que pertenecen a edades distintas. Pero también esta variable se puede dar de otra forma. ¿Cuál es esta? Es la que voy a anotar acá abajo. También, para que se entienda, ¿ya? Se refiere a esto que aparece ahí, pero también lo que voy a anotar ahora. También
abarcan la variable diacrónica al cambio que ha sufrido el idioma a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, por un lado, la variable diacrónica son las diferencias entre hablantes de un mismo idioma, pero que pertenecen a edades distintas. Voy a anotarles ahí un ejemplo. Carrete voy a poner, el carrete de los jóvenes, entre paréntesis, o la previa también le llaman, ¿cierto? Algunos, antes de ir a carretear. Y el malón que es el de los adultos mayores ya, ¿cierto? Porque yo soy adulta y yo nunca fui un malón, no pertenece a mi generación, sino que pertenece a una generación anterior a la mía, que son los adultos mayores, ¿ya? Son personas de 70, 80 años que iban a los malones o que le decían a las fiestas malones, versus el carrete de ahora de los jóvenes adolescentes y también de los adultos como yo. También estamos dentro del uso de esa palabra, personas que tenemos entre 20 y 40, 50 años, hasta ahí. Después ya empieza la otra forma de hablar. Entonces, eso por un lado, ¿eh? La variable diacrónica tiene que ver con eso por un lado, ya la diferencia que se da entre las edades de las personas que hablan. Pero también la variable diacrónica abarca el cambio que ha sufrido el idioma a lo largo del tiempo, ¿ya? No se dice de una forma hace 50 años una palabra como se dice ahora. Ya hay palabras que han sufrido una variación considerable, que ahora que han quedado en desuso completamente, y otras que han ido variando. Por ejemplo, hay palabras que han quedado en desuso, que ya no se conocen. Vamos a poner un ejemplo que conozco, que es calcañar. Ustedes van a decir, Miss, ¿qué es eso? Calcañar. Bueno, el calcañar es el talón. Eso es calcañar. El talón. Pero nadie le dice me duele el calcañar o me pegaste en el calcañar. Nadie dice eso. Todos dicen talón, ¿cierto? Porque ha quedado en desuso esa palabra debido al tiempo. El tiempo ha hecho que se haya dejado de usar. Y hay otras palabras que han tenido un cambio más significativo todavía, pero más antiguamente. Por ejemplo, antes no existía la H como tal en nuestro idioma, ¿ya? Sino que la F fue cambiada por la H. Entonces, palabras que hoy día conocemos con H se pronunciaban de otra forma. Por ejemplo, antes se decía farina. ¿Qué sería si se cambia por la H? Harina. Y ustedes nunca han escuchado la palabra farina. No existe en nuestro idioma actual, pero anteriormente, hace unos cientos de años atrás, se usaba la palabra farina porque la H no era usada en el español, no existía como tal. Ahora existe y se conoce como harina. También pasaba con la palabra fermosura, también, que sería la palabra hermosura. ¿Se dan cuenta? Hasta el corrector ahí me pone que está mal escrito, porque no existe esa palabra hoy, porque debido al tiempo ha ocurrido un cambio en este idioma, se ha producido una variación y se ha dejado de usar la F en estas palabras y se ha transformado en una H muda que no se pronuncia, ¿cierto? Y han quedado la palabra harina y hermosura. Bueno, y otras más, pues yo solamente les menciono para que vean este ejemplo, para que se den cuenta cómo ha cambiado el idioma nuestro, el español, castellano, a lo largo de no tanto tiempo tampoco, estamos hablando de unos 150 años, 200 años, que se produjo este cambio. Y en el caso del calcañar, es más joven aún este cambio, dentro de los últimos 50 años. Entonces ahí nos damos cuenta cómo dentro del
del tiempo se producen cambios significativos en el idioma, y muchos más, ¿no? En unos años más vamos a ver cómo ha cambiado el tiempo, nuestra forma de expresarnos y cómo han aparecido también palabras nuevas. De hecho, ahora existen palabras que en un tiempo no conocíamos, como redes sociales, emoji, emoticones, selfie. Son palabras nuevas que han aparecido con el tiempo y que también tienen que ver con esto de las variables diacrónicas, que son nuevas, palabras que no existían y que han aparecido. Entonces, eso también nos demuestra lo dinámico que es el idioma, nuestro idioma español, y bueno, en general todos, pero como estamos centrándonos en el español, lo dinámico que es nuestro idioma, cómo va cambiando, se va modificando, y por eso a veces cuesta tanto traducir textos al español, porque como son tantos países que hablamos el español y no hablamos de la misma forma, a diferencia del inglés o del alemán, que en los países en que se habla igual, el español no es así. El español de Cuba es distinto, el español de Ecuador es distinto, el español de Bolivia, de Perú, de Argentina, de Uruguay. Todo tiene una variable diferente, un matiz diferente, que lo hace ser un idioma muy dinámico. Y por eso encontramos tantas variables, ahora hemos visto solamente dos, y vamos a dejar hasta acá, de hecho, no vamos a ver las otras las vamos a ver en la otra clase. Hemos visto dos, solamente la variable diatópica y la variable diacrónica, pero para que veamos cómo es de dinámico nuestro idioma español y cómo se van configurando tantas diferencias en la forma en que nosotros hablamos. Ahora la otra clase vamos a ver las otras dos variables, la diastrática y la diafásica, ¿ya? Una tiene que ver con el nivel sociocultural de las personas que lo hablan, ¿ya? Cómo mi cultura o mi educación incide en cómo yo hablo, y la otra tiene que ver con la variable diafásica o estilística, que son las variaciones de estilo entre las personas, dependiendo de su profesión, dependiendo también de ciertas características donde estén insertas estas personas, se dan ciertas también elementos que las diferencian. Eso es lo que vamos a ver en la otra clase. Entonces, para resumir lo que vimos hoy, podemos entender que las variables lingüísticas son diferencias que se dan en el idioma de personas que hablan la misma lengua. Recuerden, no estamos viendo las diferencias entre distintos idiomas. Eso no son las variables lingüísticas que nosotros estamos viendo. Nosotros vemos cómo personas que hablan el mismo idioma manifiestan ciertas diferencias, según, hoy día vimos, la variable geográfica o diatópica, que es según donde yo vivo, hablo de una forma, a diferencia de donde vive el otro, que también habla español, pero que vive en otro lado. Y vimos que existen dos maneras en que se manifiesta esta variable. La variable local, que tiene que ver en personas que viven en el mismo país, pero en diferentes regiones o lugares incluso. Quizás dentro de la misma ciudad, las personas de un sector hablan de una forma y las personas de otro sector hablan de otra forma. A eso se le llama variable local, diatópica local. Y también existe una variable diatópica general, que son aquellas diferencias entre hablantes de un mismo idioma, pero que viven en distintos países. Y ahí encontramos diferencias en cómo hablamos los chilenos con los ecuatorianos con los bolivianos con los peruanos, y así sucesivamente. Todos quienes somos hispanohablantes tenemos diferencias porque vivimos en distintos lugares, aunque hablemos el mismo idioma. Y a esas diferencias se le llama variable diatópica general. Muy bien, también vimos lo que es la variable diacrónica. ¿Y qué era esta? Son las diferencias entre hablantes de un mismo idioma, pero que tienen edades distintas. Una persona joven con una persona mayor con un niño, hablan de manera distinta, usan términos diferentes. Aunque en general hablamos igual, los términos que utilizamos dependen también de la edad que tengamos. Eso tiene que ver con la diacronía, que significa a través del tiempo. Día es a través y cronos es tiempo, entonces a través del tiempo. Las diferencias que se dan. Y también otro aspecto de esta variable es el cambio que ha sufrido el idioma a lo largo del tiempo. Y vimos dos ejemplos ahí, que aparece del calcañar, que es el talón, y también del desuso de la letra F en algunas palabras y su reemplazo por la H muda, ¿ya? Así que hemos visto estas dos variables, y de estas dos variables yo les voy a dejar un cuestionario en el aula virtual para que hagan. Lo tienen que hacer con este video.
Y en la clase que vamos a tener en la semana, ahí vamos a repasar esta variable y si podemos ver las otras mejor. Bueno chicos, fue un gusto poder comunicarme con ustedes a través de este video, espero que les haya quedado claro y como siempre les menciono, cualquier cosa que necesiten, dudas, consultas, me lo pueden hacer saber a través del aula virtual. Así que cuídense, que estén muy bien.